Este episodio, como siempre, es presentado por los queridos libros Cortesía Tercero del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y desde ya reitero mis sinceros agradecimientos para quienes confían en mi trabajo y los compran. Gracias a ustedes puedo hacer viajes tan lindos como este y seguir mi carrera de escritor. El viaje de hoy es un trayecto turístico en barco desde Puerto Chacabuco hasta la hermosa Laguna San Rafael, donde está el glaciar del mismo nombre que forma parte del campo de hielo norte. Desde Puerto Chacabuco a la Laguna San Rafael son 125 millas náuticas, que es más de 200 kilómetros de distancia. El viaje parte de la recepción del Hotel Lobería del Sur en Puerto Chacabuco, bien temprano a las 7 de la mañana. Los turistas se reúnen, nos reunimos, y un grupo de guías va dando la información, asignando los grupos y verificando que todo el embarque se haga bien. Para ir a la embarcación se usan unos furgones que pertenecen al hotel y te llevan directamente al embarque en el puerto. Esto ya dentro de la nave, me gustó mucho el catamarán por dentro, es muy elegante y bonito. Más adelante les voy a ir contando algunos datos interesantes acerca de este barco. Por lo pronto, todos los pasajeros son asignados en mesas de esta zona. Al empezar el viaje nos dieron el desayuno, que consistía en jugo, café o té, frutas, un sándwich jamón queso y unas galletas. En la embarcación hay venta de souvenirs y también un espacio como mini sala de cine que se destina a los niños. Se dan películas en todo el viaje. Igual, dentro del viaje recorrí hartas partes del barco, me pasé moviendo. Yo creo que por mi forma de ser es muy difícil que yo me quede sentado en un lugar. Esto es el piso superior con todos los asientos disponibles. Ahí uno podía subir y sentarse donde quisiera. Eso me gustó, que había harta libertad para poder sentarse en distintas partes o salir a la cubierta a ver el paisaje. Se podía disfrutar de muchos ángulos. Era muy bacán eso. Este viaje, como sabrán los que están viendo el cuaderno de Ariel Viaja por Aysén, lo grabé en el verano. Que sea verano no quita que puedan haber lluvias o frío. Dentro de la nave hay calefacción y se siente muy agradable. Pero es imprescindible que vengas abrigado, ya, porque afuera sí puede hacer frío y en la laguna con mayor razón puede hacer frío. Mientras íbamos de camino, en el piso inferior tienen una sala de conferencias con proyectores y televisiones, además de otro montón de asientos. El barco está lleno de asientos. Ahí nos hicieron una charla acerca de los glaciares. Los guías, todos muy amables, con mucha información y datos. Era voluntario asistir a las charlas, duraban unos 20 minutos, media hora, y se dieron en varios grupos. Yo creo que vale la pena ir. Hay gente que se pone a contar por qué viene, o si alguna vez había venido a la Laguna San Rafael, y muchos coinciden en que esta aventura es uno de los sueños que querían cumplir en su vida. Por lo menos acá en Chile, que es un panorama turístico muy famoso y que también tiene como una pinta de idilio. Todo esto era una masa glaciar y ahora solamente queda eso poquito que se ve ahí. Imagínense cómo ha disminuido. Yo me pasé gran parte del viaje en el piso superior, lo reconozco, mirando los paisajes desde la cubierta o desde algún asiento que pillaba con ventana disponible. La mayoría de la gente viaja en pareja o en familia, no somos muchos los que viajamos solos. La gente que viajaba con niños a veces se quedaba todo el rato en el sector de las mesas y ellos jugaban cartas, videojuegos. Yo reconozco que por mi parte disfruté el viaje a concho, pero a concho, como algo que fuera a hacer solamente una vez en la vida. Así me lo pasé. Si bien es cierto, me encantaría volver a futuro a la Laguna San Rafael, es un paseo sumamente lindo, pero tampoco es precisamente económico. En lo personal, mi objetivo principal en Aysén era conocer el Parque Queulat. Ya yo con eso me sentía más que pagado y después iba a ir viendo qué más conocer, qué más podía recorrer. Y cuando estuve en Coyhaique vi que me alcanzaba el presupuesto y los días para la laguna, no lo pensé pero 2 veces y viajé. Y no me arrepiento para nada. La navegación en los canales patagónicos es algo tan bonito, incluso con las lluvias intensas que tuvimos a ratos se disfruta mucho, es precioso. La Patagonia es así. Pese a ser verano, igual hay lluvias. Puerto Chacabuco, que desde donde partimos, tiene más de 2.000 milímetros de lluvia anuales. Imagínate mucho más al sur donde estábamos nosotros. Yo también era tan feliz. Me encanta la lluvia, me encanta. Me relaja. Me relajé mucho en el viaje, mirando todo esto.
Lo otro lindo es que muchas de las islas y el borde de estos canales se conserva casi virgen. Si vieran en el mapa se darán cuenta que no hay pueblos, asentamientos, no hay nada. El clima es muy agreste y los únicos que vivían en estas zonas, antiguamente, eran los indígenas chonos y cahuéscar, que eran canoeros. La gente se transportaba en canoas de madera. En el caso de los chonos, esas embarcaciones se llamaban dalcas y después los españoles las adaptaron. De algún modo, al ir atravesando todos estos canales, así sin gente, sin pueblos, sin nada, te sientes como un explorador, como en una aventura. Es una sensación que espero que se transmita también dentro del video. Como a mediodía, temprano nos dieron el almuerzo. Este consistía en una ensalada de lechuga con pollo, un bavarois, un pancito. De beber se podía beber jugo, bebida, vino, champaña. Yo no tomo alcohol, así que brindé con Coca-Cola. Y como plato de fondo era salmón con papas. Y todo estaba exquisito. Muy muy rico, el salmón rico, las papas igual, todo rico. Nos dieron el almuerzo temprano porque nos dijeron que la parte que venía más adelante de la navegación se podía mover mucho. Y por eso lo dieron a esa hora. La verdad es que el barco no se movió tanto por dentro. Algo se notaba de movimiento en las ventanas, pero no se sentía así como muy fuerte, no. Después nos fueron nombrando para la navegación en el bote. Eran unos 9 grupos más o menos y a mí me tocó el grupo 2. Así que fui de las primeras. El barco siguió su camino después del almuerzo y nos contaban que cada vez ya quedaba menos. Hay varias formas de conocer la Laguna San Rafael, todas en barcos turísticos, y una de las razones por las que me decanté por esta opción desde Puerto Chacabuco era porque quería navegar lo más que pudiera en los canales patagónicos. Ojalá poder conocer lo más posible. La nave Aysén ahora entra en algo que en el mapa se ve chiquito, como una rayita, pero que no es tan chiquito al estar en vivo y que también se disfruta muchísimo, que es el río Témpanos. El glaciar desagua en la laguna y el agua de la laguna desagua, va a través de este río al canal Moraleda. Se le llama río Témpanos porque se ven pedazos de hielo flotando, pedazos que justamente venían desde el glaciar al que vamos. De a poquito se iba viendo la laguna con el hermoso e imponente glaciar que se roba miradas, corazones y recuerdos. Y ahí yo me fui hacia la cubierta donde están las mesas. Todos teníamos que estar sentados. Yo me gané en los sillones donde se podía ver hacia adelante y me puse a grabar ese momento culmine maravilloso, maravilloso. Estar en la laguna y ver todos los hielos, porque hay icebergs de distintos colores, tonalidades, aparte de que en las inmediaciones hay cascadas que ya van a ir viendo después. La verdad es que todo esto es como un sueño, es alucinante. Yo iba con la expectativa de saber que era un lugar muy bonito, que lo promocionan mucho, que te dicen que es un atractivo turístico importante, pero estando allá yo creo que me superó. Yo creo que fue uno de los puntos más altos de este viaje y no me lo esperaba porque de hecho ni siquiera me lo había propuesto como objetivo del viaje. Disfruté totalmente desde el inicio hasta el final. Y el viaje de vuelta tuvimos mejor tiempo y van a ver unas cosas preciosas. En lo inmediato, el barco queda detenido en una distancia de seguridad. Uno tiene que esperar a que nombren su grupo para poder hacer la expedición en el bote Zodiac. Lo del bote depende mucho de las condiciones climáticas y afortunadamente, como vieron, nos tocó muy buen tiempo en la laguna. Si bien estaba nublado, se veía todo el glaciar y las aguas estaban tranquilas. Desde el barco el glaciar no se ve tan grande, pero es una ilusión óptica porque cuando empiezan a ir los botes te das cuenta de las dimensiones que tienen esas paredes de hielo. El mío era el grupo 2, como les decía, así que ya tenía que bajar para empezar los preparativos, ponerme chalecos salvavidas, recibir las charlas, etcétera, etcétera. ¡Wow! Empezamos el paseo después de recibir las instrucciones de la guía, Rocío Rojas. La foto de la portada del viaje y otra que verán en la ficha la hice justamente desde el bote Zodiac. Uno no puede sacar las manos del bote ni tocar el agua, esto porque nos contaron que viven focas leopardo. No vayan a confundir las focas en nuestras manos con un pez. Hay fotos y videos de estas focas de hecho en la laguna. A mí no me tocó ver ninguna ese día, eso sí. Lo que sí vimos, y mucho, fue el hielo, por supuesto. Mucho hielo, icebergs. La cuestión es
pero hermosa, alucinante, fascinante. Típica pregunta. Las paredes del glaciar tienen distinta altura dependiendo de dónde lean la información. Ya yo busqué en varios sitios web, casi todos dicen que tiene entre 40 y 70 metros, pero igual el glaciar no es uniforme y sigue para arriba hasta la montaña. O sea, es enorme, enorme. Lo que nosotros estamos viendo es un pedacito nomás. Si bien nuestro cuerpo está formado por mucha agua, entre otras cosas, y vemos muchas veces el mar o la lluvia como algo tan cotidiano, no todos los días tenemos la fortuna de ver el hielo de esta manera, más encima de forma natural, y es sobrecogedor. Aparte que tiene unos colores y unas formas tan lindas, de verdad. Por mi parte espero que en el video lo disfruten, aunque es difícil hacerle justicia a tanta belleza con una cámara, de verdad que cuesta mucho. Dentro del bote uno no puede pararse para no comprometer la estabilidad del mismo, por eso uno va cambiándose de posición uno por uno, digamos sentándose de lado, para poder tomar la foto clásica con el glaciar de fondo. Mientras tomaba las fotos del grupo, el bote no se puede acercar más de 500 metros, nos decían que porque es peligroso por los desprendimientos de hielo, que pueden ser visibles, pero también hay otros que se dan abajo del agua y que eso no se pueden ver y que también son peligrosos. Yo igual, por supuesto, iba tomando fotos, videos de los alrededores, todo maravillado, muy maravillado. La foca leopardo a veces se deja ver, pero más cuando hay solcitos. ¿Por eso a cazar? Sí, por eso no se ve mucho. Después de que nos tomaran la foto clásica con el glaciar, que se la voy a mostrar después, nos fuimos cambiando de posición otra vez. Y ahí ya me tocaba retornar para que otro grupo pudiera hacer la aventura de andar en bote por la laguna. Afortunadamente nos tocó muy buen tiempo mientras hicimos este paseo. No llovió, tampoco nevó, podría haber llovido, podría haber nevado. Suena un poco de viento en el audio de la cámara, pero en lo personal creo que no era la gran cosa y el grupo era muy amable, muy buena onda. Si se reconocen ahí también manden saludos. El catamarán Aysén también se veía espectacular entre los pedazos de hielo del agua. Es un poema visual toda esta experiencia. Les dejo unos pedacitos en sonido ambiente como para que se sientan ahí, también para que sientan el mismo hielo. Bueno, que se sientan ahí, eso es lo que me interesa, que se sientan ahí. Ahora les pido que se mantengan sentaditos. Mientras los grupos iban haciendo el paseo en bote, yo me quedé un rato en la sala dispuesta como cine para ver el glaciar. El catamarán, si bien se quedaba o se sentía quieto, iba realizando unos giros a velocidad muy lenta como para que todos pudieran mirar el glaciar en algún momento. Y por altoparlantes iban llamando a cada grupo para prepararse y poder hacer el paseo en bote. El barco después se movió, no sé por qué, parece que tuvo que moverse. Y bueno, el tiempo que uno está en la laguna igual es harto, pensando en que va cada grupo de los botes, por lo menos unas 2 horas y media más o menos. Lo comento porque cuando el barco va llegando, todos quieren tomarse la foto o grabar, se llena la cubierta, imposible de tomar esas fotos sin gente. Pero en realidad cuando ya los grupos van yendo de los botes, tienes todo el tiempo del mundo y todo despejado para tomar las fotos que quieras. Dar las gracias a Dios, a mi familia, a toda la gente que me ayuda a hacer estas cosas. Si uno quería, podía tomar chocolate caliente, también te daban un quequito, un muffin, como quieran llamarlo. Y este es uno de los últimos grupos, no sé si se nota, pero las personas van con unas capas. Justo le tocó esto a los últimos 2 grupos de botes. Empezó a llover y a correr un poco más de viento. Y ya cuando ellos terminaron, todos hicieron la excursión del bote y ahí empezamos ya el viaje de retorno a Puerto Chacabuco. Antes de partir con la ficha les comparto algunas fotos.
acá salgo en la punta del bote. A todos nos tomaron una foto en la punta del bote. Esta es otra foto cuando se hace el brindis. Aquí ya nos vamos de vuelta a Puerto Chacabuco. Estaba lloviendo, me empapé, pero lo pasé bien, lo disfruté igual. Hice varias fotos de la laguna San Rafael con el glaciar. Y aunque suene obvio, también cada viaje va a ser diferente. Los glaciares avanzan y retroceden, aparte de que se van viendo diferentes en cuanto a color, por la hora, las nubes, las lluvias, las nieves. Cuando cae nieve debe ser bacán estar aquí y que nieve. Con el calentamiento global y el cambio climático, cada vez el glaciar retrocede más rápido. Y si se ponen a ver fotos antiguas o a leer testimonios de gente que vino antes, van a ver que el retroceso es bastante. Como muchos saben, me gusta también mucho el tema del transporte público. Espero que disfruten mucho de las fotos que hice del catamarán Aysén, que se veía tan lindo, es muy lindo. Quedé encantadísimo con esta nave. Ustedes saben que yo también documento el transporte que me lleva a estos paisajes tan bonitos. Así que, por supuesto, viene el sello personal de estos videos. Se viene la ficha, la gran ficha, no se la pierdan. Este catamarán recibe el nombre de Aysén, aunque en internet lo van a encontrar como Aysán. Es una embarcación de alta velocidad construida por Austal en Australia, año 1999. La velocidad media son unos 27 nudos, unos 50 km por hora más o menos, que es bastante rápido para moverse en el agua. El Aysén está muy bonito, llegó hace poco nomás a aguas chilenas, trabaja desde este verano 2020 hacia la laguna San Rafael. Literalmente estaba casi inaugurando este catamarán en este viaje. El Aysén tuvo otros nombres, trabajó en Noruega, en España y en Croacia realizando servicios de transporte público. En todas estas rutas mencionadas existen servicios de barcos de alta velocidad que transportan pasajeros. En Croacia, el Aysén nombrado Krilostar trabajaba la ruta Split, Dubrovnik o Ragusa, que también se le llama a esa ciudad, con intermedios en algunas islas chiquititas. Fue muy emocionante ir investigando y aprendiendo de las rutas que hacía el barco. Se las pongo por lo mismo. Hay varios videos en YouTube con la ruta. Pueden seguir echando a volar su imaginación con este mapa y los otros mapas que vienen, pero tienen para entretenerse mucho. Antes de Croacia, el Aysén trabajó con el nombre de Espalmador Jet en el trayecto Ibiza-Formentera, uniendo dos de las Islas Baleares. Y el primer trayecto fue la llamada Ruta de la Bandera o Flag Routen, en Noruega, desde Bergen a Stavanger con intermedios. Bueno, Noruega es súper bonito, navegar en esas aguas debe ser muy lindo y el barco es ideal para moverse en esas zonas. Toda esta información es presentada por mis queridos libros Cortés Interosero del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros, eso te lo aseguro. Antes de la nave Aysén, el trayecto era realizado por el catamarán Chaitén, que hoy en día está en la Armada, y por el catamarán Campo de Hielo Sur, que anda en aguas brasileñas. Ambas informaciones corresponden a lo que sale en Instarmar. Les dejo las fechas programadas para el 2020. La info la pueden ver con mayor profundidad en el sitio web de hotel. También hay que considerar que con el coronavirus pueden haber algunas suspensiones, pero es importante que vean las fechas de zarpe porque no va todos los días. Dentro de mi viaje a Aysén, esta navegación corresponde al día número 11. En la lista de reproducción Ariel viaja por Aysén con una X, podrá ver todo el viaje con lujo de detalles en esta hermosa región de Chile. Como Yapa, más adelante hice unas fotos de los otros catamaranes que se veían. Los dos corresponden a tours desde Puerto Río Tranquilo, o sea desde Valle Exploradores, pero el tour sale de Puerto Río Tranquilo. Si viajan en día lunes, deberían poder toparse en la laguna con el crucero Scorpio desde Puerto Montt, para los que quieran espotear barcos. El lunes tendrían que ir y van a ver todos estos barquitos. Yo viajé un sábado, no tenía ese dato, no lo sabía. Al empezar el viaje de vuelta, como les mostré en una de las fotos, hicimos el brindis. La mayoría lo hace con whisky, con un pedacito de hielo del glaciar. Yo tomé bebida, con hielo también. El catamarán tiene bar abierto, la gente puede tomar lo que quiera y en el caso de las bebidas, yo me debía haber tomado litros y litros de bebidas porque se pueden pedir todas las que tú quieras y navegar también da sed. Algo curioso es que justo al irnos se tapó el glaciar con la lluvia y prácticamente ya no se veía mucho de los hielos milenarios. Hubiera pasado antes y no hubiésemos visto tanto, pero afortunadamente no fue así. Nos fuimos y se nubló.
Y cuando nos tocó estar, se veía todo hermoso, hermoso, hermoso. No sé si alguno de mis auditores haya ido, sería bueno que comentaran su experiencia, si sueñan con ir alguna vez, en caso de que no hayan ido. Yo se lo recomiendo muchísimo, sé que no es llegar a ir porque requiere cierto presupuesto, pero de tener el dinero y el tiempo, háganlo, a ojos cerrados, háganlo. Para mí la vuelta fue más que nada mirar los paisajes. Yo no soy de ambiente de fiesta, pero sí, las personas y sobre todo los mayores disfrutaban muchísimo de la fiesta. Se ponían a bailar, a tomar, los guías hacían concursos, karaoke, era bien entretenido, pero para mí lo mejor es que me dejaban los asientos libres para ir mirando en cualquier parte del barco. A la vuelta, a rato teníamos lluvias y a ratos teníamos cielos nublados, por lo menos en la parte cercana a la laguna. Lo rico de la vuelta es que pudimos apreciar mucho mejor el paisaje circundante al río Témpanos y también al canal Moraleda, que es el nombre que tiene todo este canal desde el río Témpanos hasta casi el puerto Raúl Marín Balmaceda. Prácticamente podría decirse que yo recorrí casi completo este canal. Después de esta navegación, el próximo capítulo que viene es el viaje en la barcaza Queulat, desde Puerto Chacabuco a Quellón, que no se lo pueden perder, pero por nada del mundo. Igual que si no han visto los otros capítulos de Aysén, los dejo pero invitadísimos a que los vean, porque están maravillosos, editados con mucho cariño y son paisajes alucinantes, de verdad, los van a pasar muy bien. La navegación hacia Puerto Chacabuco es larga, y eso que el catamarán es muy ágil, muy rápido, pero así todo, yo no la sentí larga, hay gente que sí. Yo estaba maravillado, mirando para todos lados, tomando fotos, grabando, riéndome, contento con cada cosa que estaba viendo. No sé, hay veces que cuesta ponerlo en palabras, pero de verdad lo estaba pasando muy bien. Se ve el origen del arcoíris. Con el tiempo despejado y las lluvias que ocasionalmente íbamos pasando, empezaron a verse muchos arcoíris, sobre todo cuando se dejaba ver algún rayito de sol, condición necesaria. Literalmente este viaje, por lo menos desde aquí en adelante hacia el puerto de Chacabuco, fue como ir cazando arcoíris, pues iban apareciendo y tal como aparecían, desaparecían también. Fue muy entretenido. En cuanto al canal Moraleda, se llama así por el navegante español José de Moraleda, que exploró muchos de estos canales y también otras zonas. Era cartógrafo, por supuesto marinero, navegante, e hizo mapas, además de observaciones etnográficas de muchos lugares, escribió diarios. Literalmente estuvo en casi todo el litoral del Océano Pacífico, por lo menos entre la península de Taitao y lo que es Guatemala. Taitao está aquí en Aysén, un poquito más arriba. Hasta Guatemala, imagínense, conoció toda esa costa. Acá estamos entrando en el fiordo Aysén, enfilando ya el rumbo para llegar a lo que es el puerto de Chacabuco. El horizonte tenía unas postales de ensueño y a mí que me encanta ver nubes, estaba pero feliz. Y lo rico también es que con este video podré recordarlo y revivirlo cuando mi memoria no ande tan buena y quiera volver a vivir algo tan bonito, lo voy a poder ver una y otra vez. Así como puedo ver también los otros videos que he documentado. Es linda esa posibilidad. Antes uno tenía la cámara rollo, tomaba 24, 36 fotos, podía grabar con un cassette. Yo nunca filmé con esas cámaras, pero sí tomé fotos con rollo. Y la capacidad de las tarjetas de memoria cada vez es mejor. Las cámaras también pueden tomar mejores fotos, mucha más resolución, muchas fotos también. Incluso te dan opciones como de colores editados, modos de captura que se llaman. Pero nunca va a haber nada como la sonrisa que te genera recordar cómo lo sentiste, cómo lo viviste. Y el relato también, cómo uno lo podría relatar, cómo uno puede transmitir lo bonito que se sintió. Y pensar que antes no había fotografía, es tan maravilloso este arte, tan maravilloso. No sé, me cuesta imaginar mi vida sin la fotografía. La valoro muchísimo. Hay gente, insisto, que a lo mejor encuentra largo el viaje, porque lo es, efectivamente en términos cronológicos lo es. Pero para mí pasó en un instante, fue como el fuego de una vela, se me pasó volando. No quería que se acabara, pero todo lo bueno tiene que terminar.
Esta parte me pareció muy bonita y la anoté de hecho para grabarla después en la barcaza Keulat. Se ve un glaciar ahí arriba. Inicialmente pensé que podía ser el volcán Maca, pero no lo pude ver en todos mis viajes. Mirando en el mapa es un cerro que está pegadito al fiordo, tal como otros muchos cerros, pero no es el volcán Maca. Literalmente acá el mar entra a la cordillera de los Andes. Todo esto que ustedes están viendo es cordillera, igual que el glaciar San Rafael está en la cordillera, tal como también el glaciar de Keulat. Todo esto es cordillera, que es maravilloso, es cuático, como decimos en Chile, es cuático. Me despido porque ya estamos llegando a Puerto Chacabuco. Espero que se hayan sentido dentro del viaje. Yo también he revivido he tenido sensaciones muy lindas recordando, viendo todos estos videos y haciendo la edición. Fue una navegación increíble, un paisaje maravilloso, el servicio también impecable. En arecruz.cl voy a dejar algunos tips de viaje, pese a que navegamos harto. Yo no había nadie mareado, el catamarán tampoco se mueve mucho, es bien estable a pesar de su velocidad, y eso es por las características de los catamaranes. Y eso, agradecerles a todos, agradecer a Dios, a mi familia, a todos quienes me apoyan en estas aventuras, a quienes leen y compran mis libros. De verdad, dar las gracias y ojalá poder seguir conociendo, recorriendo y escribiendo nuevas aventuras. Muchas bendiciones, mis saludos, que sea un bonito día para quien esté viendo este video. Gracias a la vida. Y Puerto Chacabuco es tan bonito, quizás cuando vuelva, pero por ahora me llevo toda esta experiencia y también este video en el corazón. Que esté muy bien, que Dios me los cuide y me los guarde.